Buenas tardes, queridos amigos y socios de la Bitácora. Nos volvemos a encontrar, si bien en este formato online, virtual, nuevo para muchos de nosotros, pero que va a mantenernos en continuidad y en la unión que venimos manteniendo desde hace ya varios años. Deseo saludar en primer lugar a todos nuestros socios y amigos de la Bitácora. Esperemos y deseamos que podamos volver a vernos presencialmente, pero mientras tanto usaremos estas herramientas que nos permitirán seguir con nuestra actividad. A todos los que nos sigan a través del canal de YouTube, les recuerdo que pueden participar en el chat correspondiente. En la medida que nos lo permitan, pues iremos recogiendo las preguntas y participaciones. Aprovecho para decirles que en ese mismo canal pueden ver algunas de nuestras actividades anteriores. En segundo lugar, quiero agradecer a nuestros colaboradores, en especial a Ibercaja, que suele acogernos en su salón de actos, así como a nuestros patrocinadores, la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, la Fundación SM y Bodegas Valdemar. Y, en tercer lugar, mi saludo y mi agradecimiento a todos los que siguen esta actividad tanto en directo como en diferido. Como ya acabo de decir, los primeros pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios y en la medida que podamos las pasaremos a los contertulios. En esta ocasión tan especial, el ponente principal va a estar ausente físicamente, pero está entre nosotros tanto intelectual como afectivamente, en la medida en que todos nosotros, de una u otra forma, estaremos dialogando con él, con su vida y con su entrega en un acto heroico. Estoy hablando de Ignacio Echeverría Miralles del Imperial, nacido en 1978. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la Sorbona de París. Tras trabajar en varios bancos y estar también en paro, decidió trasladarse a Londres, logrando un puesto de analista en el banco HSBC, donde trabajaba en prevención de blanqueo de capitales. Ignacio también era un gran deportista, muy aficionado al monopatín, además de al surf, al golf y al squash. Tuvo siempre, además, a gala su condición de católico practicante, saliendo en defensa de la doctrina de la Iglesia cuantas veces él lo consideró oportuno. El sábado 3 de junio de 2017, alrededor de las 11 de la noche, Ignacio se dirigía en bicicleta con unos amigos a la zona londinense de Whitechapel. Vieron a un hombre asestar lo que inicialmente les parecieron puñetazos, que luego serían puñaladas, a una chica. Ignacio bajó de su bici, cogió el monopatín que llevaba a la espalda, quitándose la mochila, y fue directamente a defender a la chica de nacionalidad francesa, que sobrevivió gracias a Ignacio. Entonces vio que el atacante estaba agrediendo a un policía, corrió hacia él para desarmarlo con su monopatín. A su voz corrieron otros dos policías más, uno de ellos fuera de servicio. En esos momentos, otros dos terroristas corrieron hacia ellos, propinando a Ignacio 2 cuchilladas. Más detalles de este hecho nos va a narrar posteriormente su padre. En definitiva, 4 personas que salvaron la vida gracias a la acción de Ignacio, que perdió la suya. Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, como se le conoce hoy ya en todas partes, con su muerte, además de salvar varias vidas, logró que el heroísmo y el sacrificio cobrara actualidad y la sociedad se movilizó para reconocer su mérito y para celebrar que aún queda esperanza mientras existan ciudadanos como Ignacio. Vamos a ver un pequeño vídeo que resume cuál fue su vida. Aquellos que perfilan la persona que debería ser, ¿no? Él era Ignacio, fiel y leal a sí mismo. Breaking news out of London, a deadly terror attack overnight. Looking live here at the aftermath, a heavy police presence on the London Bridge where the attack began. A van plowing into a crowd of people out simply enjoying a Saturday night. Ignacio no era una persona violenta, ni era una persona que le gustase el riesgo. Ignacio tenía mucho miedo de muchas cosas. Pero Ignacio supo sacrificarse. Él estaba en esa situación de que están atacando a una chica y él, sin pensarlo 2 veces, dice: ahora mi patín es mi arma. Y la defendió con su vida, sin importarle nada.
Y para conocer más en profundidad a Ignacio y reflexionar sobre lo que supuso su sacrificio, contamos en primer lugar con la presencia inestimable de Joaquín Echeverría, doctor ingeniero de minas, padre de Ignacio y de otros 4 hijos, que con su generosidad y esfuerzo está consiguiendo que el sacrificio de su hijo no quede en el olvido. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Contamos también con la presencia de Pedro Castillo, físico, profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad Católica de Murcia y coautor de un musical sobre Ignacio Echeverría que se estrenará, si las circunstancias lo permiten, el próximo verano, primero aquí en España y posteriormente en Inglaterra, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento. Él ha estudiado profundamente la vida y la muerte de Ignacio. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Nos acompañan también 2 miembros de la bitácora, en este caso Aitor Miranda, profesor de religión, concejal en el País Vasco, activista social y un apasionado de la vida de Ignacio desde que lo conoció. Buenas tardes, Aitor. Muy buenas tardes a todos. Y finalmente contamos con la presencia de Gabriel Jimeno, empresario, padre de familia, hombre comprometido en numerosas actividades sociales y culturales, a quien también le agradezco su presencia. Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. Pues sin más, entramos a comentar la vida y el sacrificio de Ignacio Echeverría. En primer lugar, un par de preguntas a Joaquín para que nos ayuden a conocer y a valorar la figura de Ignacio. Joaquín, agradecerte tu presencia, por supuesto, agradecerte la generosidad que estáis demostrando tú y toda tu familia, y te haría una primera pregunta. ¿Quién fue en realidad Ignacio Echeverría? Como hijo, como hermano, como trabajador, como ciudadano, como deportista, como hombre corriente. Bueno, Ignacio es el tercero de mis hijos, es el tercero de 5, tiene 2 hermanos varones mayores que él y 2 hermanas mujeres más jóvenes que él. Él está en el medio, con las presiones que corresponden al que está en el medio de toda familia. Es un niño inocente, un niño muy cariñoso y muy inocente. Por ejemplo, como anécdota, bueno, para empezar, es un niño que debe tener sus molestias intestinales porque llora mucho durante mucho tiempo. Ya había nacido su hermana 2 años más pequeña que él, que no daba guerra, y él seguía dando guerra por las noches. Pero fuera de eso era un niño muy cariñoso. Entonces, en un momento dado, cuando tendría cerca de 3 años, su madre decide que, aunque no hacía falta mandarlo a la guardería, porque en casa ya lo podía atender, ella no trabajaba, decide mandarlo a la guardería para quitarle mimos. Y bueno, el niño va a la guardería y descubre que cuando vuelve todos los días en el autobús, vuelve en un autobús en el que hay 30 niños, él vuelve siempre en los brazos de la cuidadora, con lo cual el quitarle los mimos no estaba consiguiéndose demasiado bien en ese momento. Y es un hombre entusiasta que vive con alegrías, ilusiones y además sin, vamos a decir, sin entrar en el siglo en la vida. Es decir, él tiene su ilusión, su vida, y no tiene una sintonía clara desde al principio conmigo, por ejemplo, ¿no? Él tenía su vida, sus historias, sus ilusiones, sus fantasías, y así como con otros de sus hermanos, yo era capaz de hablar y de contarles historias y que se interesaran por mis historias o mis cosas. Él, sin embargo, no. Él vive su mundo y tarda en incorporarse al mío. Bueno, cuando llega a tener 12, 13 años ya empieza a ser una persona mayor y en ese momento pues ya empieza a tomarse la vida en serio. Primero, cuando, por ejemplo, en verano su abuela Amanda le intentaba enseñar a leer, pues el hombre se aprendía los textos de memoria para no aprender a leerlos y que lo dejara en paz y poder marcharse a jugar. Bueno, pues eso era parte de su carácter. No se tomaba esa vida en serio en ese momento todavía. Después no, después ya empieza a pensar que en la vida hace falta prepararse para ganarse la vida en el futuro y se convierte en una persona con mucha voluntad, con mucho tesón y con muchas ganas de hacer las cosas.
A partir de ese momento, bueno, luego ya hace bien el bachillerato, o cuando le toca ir a la universidad, él no tiene mucha seguridad en sí mismo en los aspectos de matemáticas y decide estudiar una carrera que no tenga una componente matemática. Entonces ve que hay la oportunidad de estudiar Derecho Hispano-Francés y estudia un plan conjunto de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Derecho y de la Sorbona, en la cual metían en 4 años pues, el 80 o 90% de la materia del derecho español, que se daba en 5 años en esa misma universidad, y del derecho francés lo mismo, que se daba en 4, con lo cual tuvo una carrera, unos estudios con mucha materia, con lo cual dificultaba, o sea, requería un esfuerzo grande. Y él no estaba sobrado de capacidades, o sea, no era una persona con una facilidad enorme para el aprendizaje. Pero bueno, él hace esa carrera, la hace y luego se pone a buscarse la vida. Y tiene sus dificultades. Ignacio era un hombre entusiasta y alegre, pero tímido, y no era capaz de mentir. Con lo cual, en las entrevistas de trabajo no se defendía demasiado bien. Bueno, le dan una beca de comercio exterior de la Complutense de Madrid, que no era nada fácil conseguir esa beca, y ahora se la dan por sus conocimientos teóricos, porque cuando yo vi las pruebas de evaluación de todos los que entraron, vi que la mínima nota en la entrevista era la suya y la más alta en la parte de currículum y conocimiento también era la suya. Supe después que lo habían cogido porque alguien había dicho que una persona que había hecho tanto esfuerzo iba a ser útil, iba a ser adecuado. Pues hizo esa beca de comercio exterior y luego, bueno, tuvo una vida laboral con sus tropiezos y sus éxitos, y bueno, después de algunos tropiezos, terminó trabajando en el HSBC, que él consideraba que había sido, bueno, que era su vida, estaba muy contento. Muere en un momento feliz, es una buena forma de morir. Morir cuando uno es feliz, cuando uno está contento, es una buena forma de morir. Muchas gracias, Joaquín. En segundo lugar, nos gustaría conocer de primera mano cómo vivisteis su muerte, cómo os enterasteis, la reacción de la familia. Tratándose de Ignacio, leyendo el libro que has escrito, parece que era de prever, siendo un hombre corriente, siendo una persona normal, como acabas de señalarnos, con sus limitaciones. No nació superhéroe, pero sin embargo demostró que era un héroe. ¿Se podía prever que su arrojo y su coraje le podrían haber conducido a tal desenlace? ¿Cómo vivisteis aquellas horas y aquellos momentos? Bueno, cuando el día del atentado, mi mujer y yo estábamos en casa, estábamos viendo la televisión. En un momento en que estábamos viendo la televisión, estábamos viendo series grabadas, no estábamos viendo noticias. Pero en algún momento dado, por no sé qué motivo, vemos un corto de una noticia y vemos que ha habido otro atentado en Londres. Era el tercero en poco tiempo, porque había habido uno en una discoteca y no me acuerdo ahora la ciudad. En una discoteca había habido una con bastantes muertes, en un acto multitudinario, y luego había habido otro delante del Palacio de Westminster, donde un terrorista con un cuchillo estaba apuñalando gente, va un policía a neutralizarlo y mata al policía. Creo que la única muerte fue la de ese policía ese día, creo que es así. El jefe de ese policía se había metido en el coche de patrulla o en el coche de la policía y había cerrado los cierres para no correr peligro. Pero bueno, hay un policía valiente que va a la pelea y lo mata el terrorista. Él va con una porra, el otro tiene un cuchillo, lo mata. Ignacio, en mayo, es decir, unos 15 días antes de morir, 10-15 días antes de morir, estuvo en España. Venía con mucha frecuencia, venía a vernos o venía a asuntos médicos, había venido a ver al dentista, que es el que luego entrega los datos de sus radiografías de la boca para que lo identifiquen. Entonces, en esa visita, en una celebración de su cumpleaños por anticipado, él cumplía años el 25 de mayo y eso fue unos días antes, pues en esa celebración de cumpleaños con los niños de mi hijo Enrique, a él le encantaba hacer fiestas con los niños, dijo que se habló de la muerte del policía y él dijo que si él hubiera estado allí ese día, ese policía estaría vivo. Entonces le dicen, oye, ¿estarías muerto tú? Y dice, bueno, pues ¿qué se va a hacer?
Bueno, era una hipótesis, nadie pensaba que eso podía ocurrir, pero bueno, lo dice. Yo creo que al decir eso se compromete consigo mismo, o sea, él llega a la conclusión de que sabe qué es lo que hay que hacer si se produce una situación como esa. Nadie se lo imaginaba que podía ocurrir, no creo que él pudiera pensar que iba a ocurrir eso, que lo iba a presenciar, pero bueno, cuando es el atentado, él se vio claramente lo que hizo, o sea, no dudó un instante, él se ve, después del atentado la policía inglesa nos trata bien, tardan en decirnos que ha muerto, pero nos tratan bien, e intentan venir a vernos en el verano del 2017, y les decimos que no queremos verlos. No teníamos ganas, no teníamos humor, no teníamos... Y Ignacio ya estaba muerto y no había nada que resolver en ese momento. La investigación suponíamos que lo iban a hacer sin nosotros y no nos necesitaban. Entonces, insisten y en marzo yo creo que es, o antes del 2018, sí, creo que es, vienen a vernos. Se presentan en mi casa, nos traen unos papeles, nos dan unos papeles, nos piden que firmemos confidencialidad porque todavía está la investigación en curso. Y bueno, ahí se ve un poco los testimonios, pues se ve que se habla de que hay un policía que interviene en una pelea y se echa para atrás, levanta los brazos para que lo dejen, para que no un gesto de paz, se echa para atrás y los terroristas siguen matando a otros. Se ven cosas. Hoy lo puedo contar porque el juicio ya está visto. Pasa el tiempo y llega el momento en que se nos cita para el juicio y nos dicen el 18, se va a ver de mayo, se va a ver, creo que es el 18 de mayo, va a ver el caso de Ignacio y nos gustaría que os personarais en la causa. Y nosotros dijimos que no nos personábamos en la causa. Nosotros queríamos mostrar que teníamos plena confianza en las autoridades inglesas, en la policía inglesa o en la investigación, en el coroner, que es el que lleva este tipo de procedimientos que vienen por una ley antigua una ley antigua del derecho nórdico. Entonces, no nos presentamos, pero bueno, nos informan de lo que hay. Y para que veamos lo que ocurrió, traen un ordenador con cosas. Y en ellas hay una cinta de vídeo que pude ver, la vi varias veces, a ver si era capaz de enterarme qué estaba pasando allí, en la que se ve desde un bar, una cámara fija dentro de un bar, que se ve el exterior a través de las vidrieras. Se ve salir una mujer, mirar hacia la izquierda de la escena, a continuación sale un hombre, mira hacia la izquierda de la escena y se retiran hacia adentro. Yo en ese momento entiendo que son camareros los que salen. Y cuando se están retirando pasan 6 policías corriendo en la dirección a donde ellos miraban. En ese momento llegan las bicicletas y al cabo de unos segundos vuelven a verse 4 policías corriendo en la dirección contraria, huyendo. Y es en ese momento cuando ellos paran las bicicletas, Ignacio se baja de la bicicleta y sale trotando hacia el lugar donde miraban los camareros, hacia el lugar de donde venían los policías huyendo. Y entonces lo que nos cuentan, lo que testifican testigos en el juicio, es que cuando Ignacio llega hay dos terroristas peleando con 2 personas. Uno de ellos es un policía uniformado, que es el agente Márquez, que en el libro aparece una fotografía de él en compañía de Ana y mía, que estamos muy sonrientes, y yo le estoy diciendo que estoy muy contento de que esté vivo en ese momento. Y hay una fotografía. Y hay otro policía que va vestido de paisano, que sabemos que es policía porque nos lo han dicho, si no, no lo podría... Bueno, y además no lo vieron los amigos ven a un paisano peleando. Entonces, en el suelo hay un tercer terrorista que está apuñalando a 2 personas que están allí, un hombre y una mujer. La escena es terrorífica porque aparentemente, aunque tú fueras capaz de neutralizar a los sicarios, a las personas que llevan un cuchillo y que matan, ellos llevan lo que parece un cinturón explosivo, con lo cual en cualquier momento se pueden suicidar y matan al que esté cerca. Pero Ignacio va a la pelea y entra y pelea. Los 2 policías quedan fuera de combate enseguida, él sigue peleando, él todavía no está herido. Yo creo que la tabla es mejor arma que la porra de los policías. Los bobbies ingleses no usan pistola. Y él puede huir, pero se queda y sigue peleando. Entonces se queda con los 3 policías, digo los 3 terroristas, porque el que está en el suelo se levanta, y a él se queda entretenido con uno de ellos porque los otros 2 lo rodean.
Los amigos de Ignacio, en el juicio, y nos lo habían dicho a nosotros, decían que ellos estaban viendo cómo golpeaba con la tabla y cómo se oían los golpes de la tabla. Los golpes de la tabla. Sé por la documentación que nos dieron que los terroristas habían estado tomando anabolizantes para ponerse fuertes y ese día estaban drogados. O sea, habían tomado estimulantes para ser valientes y eficaces. Bueno, a él le dan, entonces cuando ya lo rodean, lo apuñalan por la espalda, le dan 2 puñaladas y se cae al suelo. Y entonces en el suelo uno de los terroristas se agacha y le pega una tercera puñalada y esa es la que suponemos que lo desangró. Él muere desangrado. Los amigos, cuando los policías los terroristas ya se ven libres de Ignacio y de los otros 2, van a por los amigos de Ignacio que están con las bicicletas. Los amigos de Ignacio tiran las bicicletas y salen corriendo. Y cuando vuelven a la escena del crimen a intentar socorrer a Ignacio, pues a Ignacio lo habían retirado. Ya no estaba allí, ya no lo ven. Y sabemos que muere en brazos de una persona que lo atiende, que es un médico, que estaba tomándose unas cervezas con unos amigos, que sale del lugar en el que estaba cuando ya puede salir y lo atiende y se muere en sus brazos. Y eso es lo que sabemos. Sabemos una cosa más. A raíz del juicio, la mujer que estaba en el suelo, que es una mujer francesa, el hombre es un australiano, nos escribe y nos cuenta una serie de cosas y nos manda bastantes fotografías. Entonces nos manda unas fotografías, nos dice que ellos después quedaron heridos y tuvieron una convalecencia larga y luego se dedicaron a pasear por Europa para intentar relajarse y perder esa sensación de angustia que estaban viviendo y decidieron irse a vivir a Australia, que están en Australia. Que se han casado después, que acaba de nacer una sobrina, es decir, la hija de la sobrina del hombre australiano, una mujer de su familia, da a luz, y que ellos esperan tener un niño pronto y que se acordarán de Ignacio todos los días. Yo creo que es el resumen de lo que se sabe de su muerte. Otra cosa es cómo vivimos nosotros la desaparición, la muerte, la aparición y la llegada a España. Pues muchas gracias, Joaquín, porque esta tensión y este esfuerzo y esta emoción que de forma natural te surge, de algún modo nos las estás contagiando, ¿no? Yo creo que es un testimonio que sigue poniendo el altavoz a un hecho heroico que lamentablemente pues, es una respuesta admirable a unos hechos que ojalá no tuvieran que verse más, ¿no? Cedo la palabra a cualquiera de los contertulios que nos acompañan esta tarde. Pedro, que ha estudiado mucho la figura de Ignacio. Buenas tardes. A mí, Joaquín, me gustaría un poco, vamos a hacer un comentario y una pregunta, porque da la sensación de que era como una especie de heroísmo ensayado, en el sentido de que dentro de una vida muy cotidiana, su forma de ser era una forma que buscaba el bien, es decir, que el que no calculara qué es lo que iba a pasar si se iba contra unos con chalecos explosivos, era dentro de la forma de vida, de la filosofía de Ignacio, de hacer las cosas que estén bien y que pase lo que tenga que pasar, ¿eh? ¿Es así, Joaquín? Bueno, Ignacio en 1000 ocasiones me dio en situaciones tensas que generalmente la resolvió bien, o sea, generalmente no la resolvió bien. Una persona decidida resuelve las situaciones de tensión porque se le ve, por un lado, buena intención y por otro lado, que no cede, o sea, que mantiene el tipo. Ignacio era un hombre que mantenía el tipo. Ignacio, bueno, mantiene el tipo, pero en una ocasión en la que alguien que está molestando en un ambiente le dice, márchate, estás molestando, vete. Pues se reúnen 9 personas y vienen y le dan una paliza. Y Ignacio va a trabajar maquillado para que no se vean los moratones. Bueno, Ignacio toda su vida defendió sus puntos de vista y lo que él consideraba que era el no dejar atropellar a otros dentro de sus posibilidades. Y a medida que se va haciendo adulto, pues sus posibilidades crecen porque su personalidad se mejora y cuando uno es una persona determinada y decidida y sabe lo que tiene que hacer, pues la gente en general respeta eso, ¿no? Ignacio en la Sorbona de París, Ignacio era un hombre inocente y un hombre entusiasta. En la Sorbona de París, en un momento dado, en una clase en la que una profesora,
que era una personalidad dentro de la política francesa, Ignacio opina que les está dando dogma en lugar de teoría, se queja y le dice, oiga, limítese al programa y no nos venga a predicar. Él opinaba que le estaba dando un dogma socialista o marxista o lo que fuera. Perdió el curso, suspendió esa asignatura. A lo mejor si hubiera sido la persona más brillante del mundo hubiera aprobado, pero no aprobó. Repitió el curso. Bueno, eso dice pues algo de su compromiso con lo que él cree que es correcto, ¿no? El siguiente lo pasó muy mal. Ignacio el año siguiente lo pasó muy mal porque tenía la sensación de fracaso y además no tenía los compañeros que conocía porque ya habían llegado otros del curso siguiente. Es decir, Ignacio lo pasó mal y bueno, tuvo que sobreponerse a eso. Nosotros hicimos ese año 3 viajes a verlo para darle apoyo y una de las cosas que hizo Ignacio para coger moral, como tenía muy poco que estudiar porque tenía muy poca materia, lo que hizo fue comprarse un Forsyth e ir todos los días al cine para intentar buscar diversión y estar entretenido. Y hay otra anécdota que es curiosa, bueno, no la hubiéramos sabido si no se hubieran producido unas circunstancias, que es la siguiente. Ignacio, cuando tenía, en ese momento, que tendría sus 20-21 años, Ignacio un fin de semana se va a un convento de mujeres, a un convento de monjas. Y en ese convento de monjas está una tía abuela suya que es la que le da entrada. Y había, pues, debía haber 7 mujeres, monjas jóvenes, no sé si novicias o ya no conozco los grados, pero bueno, 7 mujeres jóvenes y Menchu, la tía abuela de Ignacio, que tendría sus 60 años. Y se va a pasar un fin de semana, pasa un fin de semana allí. Y cuando llega, hay una anécdota que nos contó Menchu ese verano y se reía muchísimo. Menchu era una persona con mucha personalidad, muy dura en sus posturas, muy querida por sus alumnas y con la cual yo tuve una enganchada cuando tenía 20 años, cuando la conocí, porque me pareció que estaba hablando bien de Fidel Castro y yo eso no lo podía tolerar y delante de toda la familia nos tuvimos una enganchada gorda. Pero bueno, eso es historia y nunca me lo tuvo en cuenta. Pero ese verano nos contó que Ignacio había sido muy simpático y que había estado muy contento, pero que la primera noche, cuando llega a cenar, invitan al párroco del lugar y el párroco llega y se pone a servir vino y Ignacio dice, no, yo no tomo vino. Entonces el párroco dice, ¿tú por qué no tomas vino? Dice, porque mi padre no quiere que tome vino. Bueno, yo no soy consciente de haberle prohibido tomar vino. Sí, yo quería que mis hijos tomaran poco vino y no quería que tomaran café. Yo tengo un gran vicio de café. Lo conseguí con mis hijos que toman poco café, pero mis hijas todo lo que quieren. Esas son más pequeñas y toman todo el café que quieren. Mis hijos poco alcohol y casi nada de café. Yo poco alcohol, pero sí café. Lo que digo es que el cura le dice, ¿y por qué? Diga a tu padre que no tomes vino, ¿por qué no vas a tomarlo? Si tu padre no está aquí. Y dice Ignacio, es que mientras mi padre pague mis estudios, perdonad, yo hago lo que diga mi padre. Bueno, yo creo que eso dice mucho de su carácter y de que no necesitaba presumir de hacerse el machote, ¿no? Ignacio no necesitaba hacerse el machote. Ignacio era Ignacio, tenía su personalidad y no necesitaba impostar, ni disimular, ni simular ser algo que no era. Él era suficiente con ser lo que era. Pues muchas gracias, Joaquín. Aitor. Vamos a ver, parece que Aitor tiene problemas con el micrófono. Te agradezco. Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Un placer volverte a ver, aunque sea por estos medios. Joaquín, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Por lo que sabemos, lo que hemos hablado tú y yo, Ignacio era un hombre creyente. ¿Cómo crees que pudo influir su ser creyente, su ser cristiano, a la hora de enfrentarse a esa situación, a un ataque terrorista para salvar a una mujer? Bueno, yo entiendo que fue determinante. Es decir, digo que es determinante. Vamos a ver, personas valientes habrá muchas. Hay muchas. Pero para intervenir en una situación de tal peligro, porque ahí hay 3 personas con cuchillos y ha habido muchas muertes anteriores, con lo cual él sabe que puede haber una muerte, que puede morir. Y para intervenir hace falta mucho más que ser valiente. Hace falta ser bueno, ser generoso y no tener miedo a la muerte. Saber que la muerte va a llegar, que es parte de la vida
y que la muerte nos puede llevar al cielo y por tanto él puede asumir ese riesgo. Una persona que no hubiera tenido sus creencias lo hubiera tenido mucho más difícil. Y de hecho yo creo que Ignacio hizo algo sin precedentes. No hay un precedente claro de lo que hizo él en los últimos tiempos, porque no es lo mismo defender a tus hijos, a tu mujer, a tu padre, a unas personas que ves y que identificas, pero él no, él va a una pelea en la que no está identificando a nadie. Él solo está viendo la violencia que se está ejerciendo y él interviene. Entonces yo sé, porque yo sé que él remontó muchas dificultades a lo largo de su vida, apoyándose siempre en su fe, en sus creencias religiosas, en su forma de entender la vida. Y yo creo que eso le permitió salvar las circunstancias del paro por las que pasó, o los reveses de la incomprensión. Ignacio tiene un momento en que cuando ya va a conseguir un buen trabajo y el Banco Popular, después de trabajar como exterior, como a través de una agencia, después trabaja en el propio banco con un trabajo eventual, después lo quieren hacer fijo y cuando los psicólogos le hacen el análisis dicen que es demasiado tímido y que no vale y se va a la calle, eso lo hubiera desmoronado porque Ignacio llevaba mucho tiempo en el mercado laboral peleando e intentando progresar y pasando por situaciones malas. Y eso podría suponer no volver nunca a tener un buen trabajo. Y yo creo que lo remonta con su religiosidad. Pues muchas gracias, Joaquín. Estamos viendo una vertiente, en principio, sorprendente, aunque es lo habitual, que después de leer el libro que tú has escrito, Así era mi hijo Ignacio, y que estamos pasando por la pantalla, pues vemos que es un hombre corriente que en un momento dado, por sus creencias, por sus valores, que sin duda alguna ha heredado en el seno de tu familia, pues es capaz de dar la vida y de hacer un acto de heroísmo. Pero no es una situación, como has dicho, totalmente espontánea, sino que estaba abonado en su propia vida y labrada pues, a través de esfuerzos, superando esas limitaciones que tú nos estás contando. Gabriel. Sí, en primer lugar, lógicamente, agradecer a Joaquín su presencia, que en este caso, para los miembros de la Bitácora, siempre es un honor traer a gente y que nos compartan con nosotros, pero además, en este caso, es un orgullo. Ahondando en lo que decía Juan Antonio, evidentemente nadie da lo que no tiene y evidentemente lo que Ignacio hizo fue porque realmente lo llevaba dentro y tenía un bagaje. Sin embargo, yo quería hacer una pregunta sobre una cuestión que me ha chocado al leer el libro del que estamos comentando. En varios pasajes hace referencia a no querer dar ni una baza al terror ni presentar ninguna fisura en la defensa de Occidente. ¿Vale? La pregunta es si su testimonio tiene que ver con la defensa de estos valores de Occidente que estamos hablando, que representa Ignacio, el bien común, la solidaridad, como no, los valores también cristianos. Bueno, Ignacio tenía clarísimo sus valores. Ignacio hace muchos años vino un día y me dijo, papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría. Y le dije, bueno, dejarás de ser mi hijo. Esa contestación yo la tenía ensayada, porque yo le había dicho lo mismo a mi padre 30 años antes, y me dijo, bueno, si tú te avergüenzas de mí, dejas de ser mi hijo. Tu familia, hemos hecho muchas cosas en la vida, decentes, y si tú no quieres, no estás orgulloso de nosotros, pues olvídate de mí. Eso mismo le dije a Ignacio. Ignacio lo que me estaba diciendo es que había terroristas que habían secuestrado a Ortega Lara, que escribían el apellido de forma distinta. No me explico por qué idiotez, porque el apellido, mi tatarabuelo lo escribía como lo escribo yo, y se escribió siempre así, hasta que algún iluminado se dedicó a inventarse una grafía distinta. Pero vamos, él estaba avergonzado de que gente con sus apellidos, con su apellido Echeverría en este caso, y decía que quería cambiar el apellido. Eso se le ve su determinación. Bueno, yo le digo que él sabrá lo que hace, pero que yo no lo admitiré, que deja de ser mi hijo. Bueno, no sé a dónde hubiéramos llegado, porque ahí él se para a pensar y ahí quedó la cosa. Pero la realidad es que él lo tenía muy claro, que estaba dispuesto a renunciar
al apellido de su familia por no ser identificado con la maldad. Bueno, yo lo que creo es que en mi familia hubo mucha bondad también, o sea, no somos nada del otro mundo, pero bueno, ha habido mucha bondad también. Entonces podemos mantener el apellido, aunque algún malvado que pronuncia el apellido igual que nosotros haya secuestrado a Ortega Lara. Joaquín, hay una cosa que nos sorprende en una sociedad donde hay un exceso de mediocridad, de individualismo, de conformismo. De repente, el sacrificio de tu hijo parece que despertó, como nos ocurrió cuando mataron a aquel joven hace ya 20 años, que fue un revulsivo para la sociedad vasca en particular y para la española en general, ¿no? ¿Cómo interpretas este hecho? ¿Por qué produce esa reacción tan fenomenal, pero a la vez de aunar a una sociedad que nos caracterizamos más por las diferencias y por el particularismo que por poseer algo en común? Bueno, yo, en primer lugar, yo creo que la sociedad que vivimos es mucho mejor que la de mi infancia. Y lo creo sinceramente. A mí me parece que en mi infancia yo me crié en Cangas de Onís, que hoy tiene mucho movimiento de gente y siempre lo tuvo, pero bueno, no deja de tener su componente rural. Y estábamos mucho más salvajes. Estábamos mucho más salvajes que está la gente de ahora. En aquel momento, el que muriera todos los años varias personas apuñaladas, pues lo aceptábamos como una cosa que ocurría. Y hoy muere una persona en un sitio donde viven millones y millones de personas y nos conmueve. Con lo cual, lo digo esto porque a mí me parece que vivimos una sociedad muy buena, a pesar de todos los pesares. Dicho eso, de cualquier manera, mucha gente, el ver lo emociona, el ver una actitud generosa, buena. Yo creo que la palabra que mejor define lo que dice Ignacio es la generosidad, que es una componente de la bondad, pero vamos, es bondad, es generosidad. Y yo creo que mucha gente la emociona la generosidad. Tenemos que decir que en esta sociedad en la que vivimos hemos visto muchas conductas tremendamente meritorias de gente pues, sacando a personas o ahogándose en el mar después de sacar a 3 niños. Quiero decir que hemos visto tal. El caso de Ignacio lo que tiene de especial son 2 cosas. Uno, que donde él participa, el peligro no es decir voy a coger a ese niño que lo va a atropellar un camión y arriesgo mi vida, me tiro y lo salvo. No, es más, porque él entra a salvar de un peligro o algo más abstracto. El peligro es concreto, pero las personas son abstractas porque ni las está viendo ni siquiera cuando interviene. Él va a la pelea, pero yo estoy convencido que él no estaba viendo exactamente a quién iba a salvar. Por otro lado, los amigos cuentan que ellos vieron los golpes, pero ellos tuvieron más tiempo de mirar, porque ellos se quedan, pero él no, él va allí. Pero yo lo que creo que también emociona mucho, y es la realidad, y no quiero quitarle mérito a lo que hizo Ignacio, es que estuvimos desde un sábado que se produce la muerte hasta un miércoles por la tarde que sabemos que muere, pues estuvimos pendientes. Y eso hizo que mucha gente viviera durante 5 días esperando a ver qué decía el telediario, a ver si había aparecido, a ver qué pasaba con ese hombre. Eso también genera emociones, evidentemente, y eso contribuye a que Ignacio tenga más presencia. Luego, bueno, también es verdad que cuando mis hijos van al juzgado y salen y les piden que den una rueda de prensa, pues mantienen la serenidad y la tranquilidad. Mi hija Ana, que es la que habla, Enrique está con ella, pero escriben la nota juntos, pero quien la lee es Ana, pues bueno, demostraron una capacidad de encajar unos hechos que, bueno, que también hay que reconocerles su enorme mérito. Joaquín. Y eso emociona a mucha gente. Joaquín, Sí. a propósito de la intervención de Ana y de Enrique, sí que me gustaría comentar mi impresión, porque cuando uno se espera que la familia recrimine a las autoridades, recrimine a todo el mundo, salen unas personas conciliadoras que agradecen las atenciones que están prestando y da la sensación de, por lo que comentabas en el libro, es como algo que viene de familia, como algo que forma parte de vuestra forma de concebir la vida. ¿Es así? Bueno, cuando muere Ignacio,
Y bueno, cuando sabemos que está muerto y nos citan a una reunión con el coroner es una figura legal del derecho anglosajón, el derecho anglosajón tiene investigaciones que van por lo que llamaríamos un derecho moderno, basado en el derecho romano o en el de Napoleón, y también tienen la parte del coroner, que es un derecho anglosajón antiguo. Entonces descubrimos, yo no sabía cómo iba a ser, yo creí que era una reunión en una mesa en la que se iban a juntar con nosotros 3 personas y entonces yo, en lugar de ir más, dije que vayan estos 2 y mandé a Enrique y a Ana, principalmente porque pensé que se iban a defender mejor en inglés. Mi hija Isabel vive en Inglaterra y sabe inglés perfectamente, pero bueno, yo pensé eso. El embajador me dijo, ¿y por qué estos 2? ¿Por qué no tú? Y dije, porque yo no hablo inglés. Bien, pero cuando van se encuentran que no era un juicio, que era un juicio, que no era una reunión en una mesa, que además la prensa entró y lo presenció. Y cuando empieza a hablar el coroner pausadamente y con mucho paternalismo, porque claro, está hablando para extranjeros, que no, porque ya era hablar de Ignacio, y que él piensa que no saben hablar inglés, se le empieza a hablar y con mucho paternalismo dice, no se preocupen, voy a hablarles despacio para que se enteren. Y mi hija Ana lo interrumpe y le dice, hable deprisa o despacio, alto o bajo, pero no se preocupe que nos vamos a enterar de todo, pero por favor proceda. O sea, le mete prisa. Bueno, ese es el carácter de una persona con un guante de seda y un hierro dentro. En ese momento, el coroner se pone a hablar y dice que no se va a poder ver el cadáver hasta el lunes, y mi hija no lo interrumpe y le dice, en España las cosas no se hacen así. Es absurda, es una frase absurda, pero es lo que le dice. Y el coroner se para, se queda quieto y en ese momento entra alguien, habla con él al oído y el coroner dice, lo hemos pensado, podrán ver el cadáver mañana. Cambia todo. Entonces, cuando salen del juzgado y le dice el cónsul, que estaban con ellos, también estaba Rafael Martínez, el jefe de policía de la embajada, el consejero de seguridad de la embajada, les dice que en España hay mucho nerviosismo y que convenía que dijeran unas palabras a la prensa. Entonces, bueno, preparan unas notas. En las notas Ana termina diciendo la palabra grandioso, que se había tachado porque se había quedado que la muerte de Ignacio se había convertido en algo bueno, pero bueno, Ana termina diciendo grandioso. Pero bueno, la cosa es que, vamos a ver, nosotros tenemos muy claro una cosa. No lo teníamos muy meditado entonces y ahora lo tengo mucho más meditado y interiorizado. Un acto terrorista es un acto de propaganda. Y un acto de propaganda busca unos objetivos. Y todos tenemos que neutralizar esos objetivos. No podemos darle una baza al enemigo que intenta desestabilizarnos y que intenta hacernos daño. Hay que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces esa es la misma razón por la que no nos presentamos como parte en el juicio. Nos pidieron que nos presentáramos y dijimos que no, que nosotros nos fiáramos de lo que se hiciera en el procedimiento, que queríamos expresar nuestra total confianza. Cuando se nos dice, ¿queréis una segunda autopsia en España? Dijimos que no. Se había dicho que Ignacio lo había matado a la policía. Yo ahora sé que la persona que lo dijo para ayudarnos, para crear inquietud y que los ingleses se vieran obligados a contar algo. Yo sé que no lo mató la policía, pero cuando el día que había muerto, el jueves, estuvimos en una misa y al salir de la misa, bueno, allí hubo muchas detenciones. Estuvo el asistente personal de Tony Blair, estuvo el consejero delegado, vamos, la máxima autoridad del HSBC en Inglaterra, hubo muchas personas. Pero al salir el embajador me dice, todavía no habían dado la rueda de prensa a mis hijos, el embajador me dice, se dice en España que a Ignacio lo mató la policía. Y yo le dije, bueno, y me dice, ¿y no te preocupa? Y le dije textualmente, si a mis 3 hijos los hubiera matado la policía por equivocación, me parecería bien, porque la policía lo que tiene que hacer es matar a los terroristas. Y si se confunde y mata a mis hijos, mala suerte. Pero lo primero somos nosotros. Y nosotros no somos mi familia, que no es importante. Lo importante es Occidente. Y eso se lo dije al embajador. Pero el lunes, antes de saber nada y de ir a Inglaterra, me había entrevistado en la COPE
Carlos Herrera, y después me entrevistan de Telemadrid, y cuando me preguntan cómo nos están tratando, yo les digo que no hay queja, que comprendo que los procedimientos de la investigación deben ir por delante de todo lo demás. Cuando esa tarde me entrevista Dieter Brandau, que ya tuve más tiempo de pensar, y me hace al final de la entrevista, una entrevista muy cariñosa y muy atenta, al final de la entrevista me pregunta, ¿y tienen alguna queja de la policía, de la actuación de las autoridades británicas? Y dije, no, ninguna. Esto es una guerra, en una situación como esta hay que curar a los heridos, eso es lo primero. Después hay que hacer la investigación policial y lo último es atender a las familias. Las familias no estamos heridos, estamos tristes, pero no somos importantes. Lo importante es que no se estropee la investigación policial. Y yo pensaba que la policía podía haber confundido a Ignacio con un terrorista y por tanto tenerlo que estuviera vivo y que estuviera aislado porque estuviera siendo sometido a la investigación. Y yo lo comprendía. Yo sufría por Ignacio, yo sufría por el sufrimiento que él pudiera estar padeciendo, pero yo quería comprender a Occidente. Para mí es más importante, o sea, yo sé que yo no soy importante. Yo sé que mis penas no son importantes. Yo no quiero que sufra la gente, que tengan una muerte con sufrimiento la gente, como murieron últimamente miles de personas sin consuelo espiritual ni religioso. Esos me duelen mucho. Pero los que no estamos sometidos a nada de eso no tenemos derecho a quejarnos. Joaquín, buenas tardes, soy Aitor. Como anécdota o como dato curioso, tu hijo Ignacio y yo pues somos o seríamos de la misma quinta del 78, él 5 meses mayor que yo, pero sin embargo mi padre y tú sois del mismo año, del mismo mes y del mismo día, lo que nos une a tu familia y a la mía en lo personal pues es curioso, ¿no? La pregunta es muy clara y muy sencilla. Perdonar por experiencia propia cuesta, estoy seguro. También estoy seguro de que entre los que nos siguen por YouTube probablemente se encuentre alguna víctima del terrorismo. Perdonar cuando te arrebatan la vida de un hijo, se puede llegar a perdonar, puede lograr un hombre como tú perdonar a los terroristas que acabaron con la vida de tu hijo. Yo no necesito perdonarlos. No necesito perdonarlos porque ellos, para mí, son unos pobres desgraciados, son víctimas de una organización terrorista horrible que los engaña y los convence de hacer algo malo. Han tenido la peor muerte posible. Yo me alegro de que los hayan matado, porque creo que hay que dar ejemplaridad. Es fundamental la ejemplaridad. Y yo me alegro que los hayan matado porque es bueno que todo el mundo sepa, y lástima que en España no seamos así, que todo el que hace una cosa de estas muere y ya está. Y así hay menos probabilidad de que alguien se invite a sí mismo a hacerlo. Pero yo a esos señores no los necesito perdonar. Yo deseo que se hayan arrepentido. Me parece improbable, pero yo deseo que se hayan arrepentido y que Dios los haya perdonado. No hay nada que perdonar. No perdono a la causa que los motivó. No lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar a ninguna causa terrorista. Y yo no puedo perdonar a los terroristas que actúan en beneficio propio. Estos actuaron para conseguir un beneficio espiritual. Por lo visto les prometieron 70 vírgenes cada noche en el cielo, que debe ser incomodísimo. No entiendo mucho esa recompensa, no la entiendo. Pero bueno, allá ellos. Yo a esos no los necesito perdonar, pero sí a las causas que le motivan, esos no los podré perdonar nunca. Y a los terroristas que actúan en su beneficio y a las causas terroristas que actúan en su beneficio, como vemos aquí, que cualquier imbécil inútil que no valía para nada se armó de una pistola porque así se ganaba la vida estupendamente y mató, bueno, se armó de una pistola, no, se la dieron, y mató a gente y torció la vida de España, como es la muerte de Gregorio Ordóñez, por ejemplo, que yo creo que cambió la historia de España. Pues a mí me parece que es lamentable y a esos no los perdonaré nunca. Pero a los que mataron a mis hijos, ojalá se hayan arrepentido. Gabriel. Joaquín, sí, al hilo de todo esto, yo creo que la forma en la que muere Ignacio nos interpela a todos y cada uno de nosotros, como gente común que lleva una vida corriente. La duda es, y en la experiencia que habéis recogido
tú y tu familia en estos 2 últimos años, ¿tú crees que también nos interpela como sociedad, al hilo de lo que estás diciendo? Es decir, realmente el ejemplo de Ignacio nos lleva como sociedad a replantearnos determinadas cuestiones, algunas de las que ya has comentado. Bueno, yo por lo que hablo de Ignacio y por lo que estoy hoy aquí y por lo que hice el libro, vamos a ver, yo voy a empezar explicando por qué hice el libro. Cuando yo desde hace bastantes años tengo tiempo libre porque Endesa decidió que una gran parte de la plantilla era mejor que no fuéramos a trabajar y nos mandaron el sueldo a casa y yo tenía tiempo libre. Y me dediqué a escribir y a hacer libros, encuadernarlos, para contar pues, que mi familia, mis hijos y sobrinos conocieran las cosas que se contaban en mi familia hace 70 años o hace 100. Igual que escribí esos recuerdos, pues escribí relato corto, cuentos para adultos, no para niños, y escribí pues una vez un manual de antropología explicándole a la gente a la gente muy joven que en la vida se vivió sin televisor, sin teléfono móvil y sin muchas otras cosas, que la humanidad pasó por muchos estadios y que es bueno saber que eso es así y que nada de lo que tenemos tenemos la suerte de tenerlo por pura casualidad, pero que hubo otra humanidad que no tenía menos mérito que nosotros y que tenía otra vida muy diferente y mucho menos cómoda y que debemos saberlo para conformarnos cuando las cosas no vienen bien. Igual que eso, pues recogí cartas que le mandan el tatarabuelo de mi mujer, el bisabuelo de mi mujer a su esposa desde Manila a España, que él era un alto cargo de tabacos de Filipinas, o las que le manda ella a él a Filipinas, que él ya está en España. Es decir, todos los años procuré regalar un libro, hecho por mí, encuadernado por mí. Entonces, cuando me puse a preparar un libro, cogiendo el dossier de lo que se había escrito sobre Ignacio, bueno, para empezar, era inabordable, porque es mucho. Y por otro lado, lo que vi es que les iba a dar a mis hijos lo que contaban de Ignacio personas que en general no lo habían conocido. Entonces, que lo que convenía era que contáramos de Ignacio los que lo sabíamos, los que lo conocimos, y me puse a recopilar información. No toda la que encontré entró en el libro, porque el editor con sus criterios seleccionó lo que él consideró que debía aparecer. Pero ese libro no era para el mercado. Ese libro era para mis hijos y mis sobrinos. Es decir, era para la familia. Lo que pasa es que llegué a la conclusión de que la vida de Ignacio valía la pena que se conociera por muchos, porque a mí me parecía que podía ser un gran ejemplo, porque si Ignacio, lo que dije antes, hubiera sido una persona excepcionalísima, con unas condiciones innatas, que hubiera nacido especial, pues no lo podríamos imitar, porque nos acomplejaría. O sea, si hubiera sido Hércules, pues ya está, no había nada que hacer, no lo podríamos imitar. Pero no, Ignacio es una persona normal, que pasa sus fases, que vive su vida, y que demuestra su empeño en hacer las cosas bien. Y eso es imitable, y eso vale la pena. Voy a decir una cosa que puede parecer ingenua o estúpida. En mi opinión, ahora pienso que a Ignacio lo escogió Dios porque era la persona era la persona indicada para ser un ejemplo, porque es un ejemplo imitable. Yo sé que no es fácil ser bueno todos los días y esforzarse cada día, por lo menos no es fácil para mí, que estoy lleno de defectos y que caigo en mis tentaciones. Pero es imitable porque lo que hay que hacer es esforzarse y hacerse propósito cada día de ser bueno, de portarse bien y de mejorarse a sí mismo. Y para la gente joven, de conseguir hacerse profesional y ganarse bien la vida y ser útil para los demás. Ignacio es un hombre que cuando se cae del mercado laboral, después de ser echado del Banco Santander, que no lo cogen en el Banco Santander, decide que de las cosas que aprendió a lo largo del trabajo, que lo más importante donde se puede abrir camino es en el blanqueo de capitales y en el cumplimiento normativo. Y se dedica a estudiar. Pero eso no es coger un libro y aprenderse un libro. Eso es buscar artículos, buscar opiniones de las personas que se creen que son creíbles, y él con todas esas cosas se hace un conocimiento que luego consigue terminar trabajando en eso. Ignacio, estando trabajando en la HSBC y teniendo un cargo de poca relevancia, presenta en unos congresos que se celebran en Madrid sobre cumplimiento normativo y blanqueo de capitales, presenta trabajos.
y la organización le pide que vaya a Londres a presentar una ponencia. Y él lo dice en el banco y le dicen que no. Él no era importante, el banco él era una persona con poca significación. Entonces, la organización, cuando les dice no puedo ir, no me pagan el viaje, dice no te preocupes, el viaje te lo pagamos nosotros. Y le pagan el viaje y se lo pagan otra vez más. Es decir, Ignacio va 2 veces mandado por una organización que no manda a nadie, que todo el que va a Inglaterra de esa organización va porque se lo paga su empresa. Y esa organización, que tiene poco dinero, decide que Ignacio debe ser escuchado en Londres. Pero eso es fruto de su esfuerzo. No es fruto de su genialidad, no, eso es fruto de su esfuerzo. Y con su esfuerzo ser capaz de aprender cosas que no todo el mundo es capaz de expresar con tanta claridad y de expresarlas. Pero es imitable. Y también es imitable esa faceta. A mí me parece que la gente joven no solo deben pensar que hay que ser buenos con los demás y nunca abusar del que está en mala postura. También tienen que aprender a buscar su camino en la vida para tener una vida de calidad ellos mismos y para hacer que esta sociedad produzca y vivan bien todos los demás, porque las personas que aportan mucho a la sociedad por su trabajo, por su capacidad empresarial o por su genialidad haciendo algo, de eso vivimos todos los demás, porque esos son los que nos abren camino para que nos ganemos la vida al resto. Y ese es un ejemplo. Ignacio fue un ejemplo. Joaquín, impresionante. En el chat que tenemos abierto están agradeciendo tu ánimo. Dice que estás transmitiendo mucho, que estás llegando al corazón. Agradecen tu testimonio. Agradecen, por supuesto, la acción heroica de tu hijo. Por lo tanto, creo que en esta conversación, en esta charla tranquila que estamos teniendo, además de emocionarnos, pues estamos haciendo un gran bien a mucha gente que nos está siguiendo. Pedro, no sé si querías tú participar ahora. Bueno, la verdad es que ya se han dicho muchas cosas. Sí que me gustaría hacer una reflexión que es sobre el tema ético. Es decir, subrayar lo que hemos dicho antes, que Ignacio actúa no porque le conviene, sino porque actúa porque tiene unos valores. Y luego también me llamó la atención en el libro que, Joaquín, a tu hijo tú dices de tu hijo que nunca le dijiste que no se metiera en líos. ¿Lo mantienes? Naturalmente. O sea, yo pienso que en esta vida hay que meterse en líos. Yo cuando... quiero hacer un comentario. Cuando el embajador me dijo que en España se decía que habían matado, y yo le dije que yo aceptaba y que no tenía nada que quejarme, que si hubieran matado a mis 3 hijos estaría de acuerdo. Aquella vez fui machista, porque no me acordé de mis hijas, solo pensé en mis hijos. Pero bueno, lo que decía, él me dijo, me gustaría que no fueras tan buena persona. Y le dije, si hay algo que nunca me gustó que dijeran y que nunca toleré, es que me dijeran que soy un buen chico. Porque yo no quiero ser un buen chico y yo nunca quise que mis hijos fueran buenos chicos. Yo quiero que sean buenos, pero no buenos chicos. Quiero que sean críticos. Eso es muy incómodo. Tener hijos críticos que discuten contigo es incomodísimo. Pero es fundamental que las personas sean críticas y capaces de discutir con su padre. Y con quien haga falta. Joaquín, nos dice uno de los espectadores si os sentisteis en todo momento arropado por las autoridades españolas. Bueno, vamos a ver. En una inauguración de un parque de skate en Alcorcón habló mi hijo Joaquín. Yo en aquel momento no estaba fuerte. Y mi hijo Joaquín les dijo a los niños, porque había niños de un colegio, que no sabían la suerte que tenían de ser españoles. No se nos pudo tratar mejor. No se nos pudo tratar mejor. Se nos trató francamente bien. Pero quiero destacar una cosa, una muestra. Cuando vamos a llegar a Madrid, vamos a llegar un sábado, que vinimos fletaron un avión, pusieron un avión del ejército para traer el féretro y traernos a nosotros, cuando el gobierno en ese momento decide darle la Gran Cruz del Mérito Civil a Ignacio. Entonces, bueno, se había hablado de la Cruz del Mérito Civil, pero bueno, pasa a ser la Gran Cruz. Entonces eso lo tiene que firmar el rey, pero el rey tiene que firmar en terreno español.
y el rey está haciendo un viaje por una república asiática, una de las antiguas repúblicas soviéticas, y el rey se desplaza 300 kilómetros para firmar. Para firmar, no sé si en el consulado o en la embajada, pero en terreno español. Y hace ese sacrificio porque viaja y al día siguiente desanda el camino. Es decir, que no faltó una sola instancia en ser atento con nosotros. Por otro lado, tengo que decir que todos los políticos de primer nivel de los distintos partidos hicieron grandes alabanzas de Ignacio. Lo llaman héroe, pero bueno, lo que digo es que todos, sin excepción, escribieron en Twitter cosas halagüeñas de Ignacio. Hablaron de héroe. Yo creo que los hechos no son discutibles, o sea, sí, fue una heroicidad lo que hizo. Yo lo que creo es que fue un hombre generoso, pero vamos, hizo una heroicidad y hablaron de héroe y por tanto todo el mundo se portó bien con nosotros. La prensa no se pudo portar mejor. No se pudo portar mejor. Nos trató muy bien. Es decir, no debemos más que agradecimiento, no tenemos más que agradecimiento, pero lo que digo es que se nos trató muy bien, muy bien. Joaquín, sí, qué importante es la memoria en que las personas víctimas del terrorismo, entre ellos tu hijo, no caigan en el olvido con el paso de los años. Qué importante es que haya placas, que haya calles, que haya pistas de skate con el nombre de tu hijo. Qué importante es para que las futuras generaciones, para que los jóvenes de hoy y los jóvenes de mañana sepan que fue Ignacio Echeverría. Para mi modo de ver, lo importante es que la gente joven sea consciente de los peligros que se corren cuando se cede al mal el terreno. Entonces, que se hable de Ignacio Echeverría, yo considero que es bueno, porque Ignacio Echeverría es un hombre que se comportó bondadosamente, que fue muy generoso y que es un ejemplo a imitar. Pero cuando hablamos de las víctimas del terrorismo, que no dejan de ser más que en España, el terrorismo que tuvimos son bandas mafiosas que intentan apoderarse de todo, que la gente, las personas jóvenes sean conscientes de lo que ocurrió, es mucho más importante que cualquiera de los individuos individualmente. Lo que pasa es que la única forma de entenderlo es individualizarlo. En mi opinión, la muerte de Gregorio Ordóñez cambió la historia de España. Y en mi opinión, desgraciadamente, la muerte de Miguel Ángel Blanco, que estuvo a punto de cambiar la historia de España para bien, porque la de Gregorio Ordóñez la cambió para mal, porque perdimos a Gregorio Ordóñez, que era insustituible, en mi opinión. La muerte de Miguel Ángel Blanco podía haber cambiado España para bien, porque hubo una gran reacción, hubo una reacción enorme de poner los valores en su sitio. Y la gente joven debe saber lo que pasó y debe saber que el dinero de las extorsiones sigue en manos de los extorsionadores, que el dinero de los fondos reservados con el que se les compró la paz para que no siguieran matando de vez en cuando, sigue en manos de los extorsionadores, que los títulos universitarios que se regalaron extorsionando a los profesores para que aprobaran a los que no merecían ser aprobados, siguen y están a sueldo, etcétera, etcétera. Y eso no lo podemos olvidar. Y digo todas estas cosas que aunque pueda empañar a los ojos de muchos mi imagen, no importa, mi imagen no tiene la menor importancia, aparte que yo soy una persona bastante mediocre moralmente. Lo importante es España, no por España, las personas de España, y tenemos que cuidarlos y preservarlos de los peligros futuros que pueden llegar. Gabriel. Sí, yo creo que lo que comenta Joaquín viene al hilo de lo que nos interpela como sociedad el testimonio de Ignacio. Evidentemente no es un hecho puntual, es un hecho puntual para la familia, pero yo creo que tiene una trascendencia
que como sociedad española deberíamos aprender. Y entiendo, y a esa, Joaquín, es la pregunta, que es la labor o la misión en la que estás envuelto desde hace 2 años. Sí, bueno, yo, vamos a ver, pienso que cada cual tiene que actuar con la responsabilidad que se le ha dado. Ignacio hizo algo inusitado, hizo lo difícil, y yo creo que hay que aprovechar su muerte. Y digo que hay que aprovechar su muerte porque, en mi opinión, su muerte permitió conocer a una persona y permitió que sea conocida una persona que tuvo una vida bastante ejemplar. Yo conocí a Ignacio solo como su padre, yo no lo conocía en sus ambientes, pero sé muchas cosas de él que sabía antes y otras que me contaron ahora, y yo lo vi excluirse de la sociedad en la que se movía porque alguien había hecho pintadas sacrílegas en una iglesia, y él dice: no os quiero volver a ver mientras vengáis con fulano y zutano que hicieron algo que es inadmisible. Se aparta, se vuelve a reconstituir ese grupo, excluyendo a los que habían hecho las pintadas sacrílegas. Ignacio es capaz de hacer ese tipo de cosas y sacrificar el quedarse sin compañía. Ignacio, en un momento dado, vienen a buscarlo, un matrimonio viene a buscarlo porque les dicen, tiene un hijo que lo está pasando muy mal, y les dicen que busquen a un joven que le pueda hacer compañía y que pueda ser una referencia y que lo ayude. Y Ignacio luego pilla esto una temporada que está en el paro y se pasa muchas tardes en una casa de unas personas que no conocía, haciéndole compañía a un chico que estaba pasándolo mal, y ese chico, bueno, pues Ignacio termina llevándoselo a los ambientes donde se movía, insertándolo en su sociedad donde se movía. Era más joven que Ignacio, y Ignacio se estaba moviendo con gente más joven del monopatín, y ese chico pues se ha ganado la vida bien y se ha convertido en una persona útil para la sociedad, útil para sí mismo y con capacidad de ser feliz, que no la tenía. Entonces, Ignacio hizo muchas cosas notables. Ignacio, en un momento dado, renuncia a una relación que le está ofreciendo una mujer porque opina que es inadmisible la postura moral. Y probablemente con aquella mujer podía haber constituido una familia y le hubiera gustado, pero él piensa que no es aceptable y corta. Es decir, Ignacio renuncia muchas veces a muchas oportunidades que da la vida y renuncia en base al respeto a sí mismo. Querido Joaquín, la verdad es que da gusto oírte. Hemos logrado también esta vez mantener una conversación serena y a la vez salir de esta actividad con un soplo de aire fresco, con un motivo más para tener esperanza. Hemos oído a lo largo de la última hora pues palabras que no son habituales. Has pedido perdón, pero nos has dicho que no necesitas perdonar. Yo creo que es una forma espléndida de perdonar, el decir que no, lo que acabas de decir. Has hablado de agradecimiento, también algo en lo que somos muy parcos los españoles. Hemos hablado de entrega, de valor, de generosidad, de sacrificio. Es decir, vocablos que expresan realidades que han estado a lo largo de toda nuestra historia y que a veces hoy día da la impresión de que se han caído del diccionario. Yo quisiera hacerte una última pregunta. La elocuencia de su heroísmo, me refiero a Ignacio, habla por sí sola, pero tú como padre, como una de las personas que más conoce y que más ha meditado, esa carta a tu hijo que dedicas en el libro me parece preciosa. ¿Qué mensaje nos podría dar Ignacio, conociéndole como le conociste, si hoy pudiera hablarnos y dirigirnos, hacernos en la situación de la España actual, de esta sociedad, con todas las luces y sombras que tiene? ¿Qué nos diría Ignacio? Bueno, yo no me puedo poner en la cabeza de Ignacio, pero bueno, Ignacio era una persona inocente, una persona con mucha ilusión, y si Ignacio le hubieran dicho que un día iba a recibir uno de las atenciones que recibió,
o que yo iba a estar aquí hablando de él con vosotros, se hubiera reído, no lo hubiera tomado en serio. No se podía tomar a sí mismo tan en serio. Por tanto, no me lo imagino siendo solemne y dando recomendaciones. Pero bueno, yo lo que creo es que su vida sí puede dar recomendaciones. Ignacio es un hombre que se propone ser útil a sí mismo y ser útil a la sociedad, y hace un gran esfuerzo para serlo. Y eso yo creo que es una recomendación para todos y particularmente para la juventud. Por otro lado, Ignacio es un hombre que se propone tener una conducta honrada y tratar bien a los demás, y nunca ser altanero con nadie. Ignacio era capaz de tratar con niños de 3 años, tratándolos en una relación de tú a tú, o tratar con personas muy mayores cómodamente. Él estaba cómodo, eso era muy natural en él. Y ese es un magnífico mensaje, es decir, Ignacio en los demás veía personas a respetar y era respetuoso y no admitía la falta de respeto. Y la falta de respeto, no admitir la falta de respeto, significa muchas cosas. Por ejemplo, una profesora viene y me dice, el día que llegamos con el féretro al tanatorio, me dice: Ignacio, cuando yo estaba recriminando a algún alumno, Ignacio me dijo: no está siendo justa. Me parece que se equivocaba, que no tenía derecho a interrumpir a una profesora con eso, pero la profesora decía que él era así, que él no toleraba la injusticia y que defendía al que estaba siendo maltratado. Y era así. Entonces yo lo que creo es que el mensaje que lanzaría Ignacio es que queramos al prójimo como a nosotros mismos. Pues no puede haber un final más bonito. Muchas gracias, Joaquín. Gracias también a tu mujer, que está ahí detrás y que sin duda alguna pues tiene un protagonismo oculto, como bien sabemos, a toda tu familia. Y de alguna forma, pues como decía al principio, Ignacio ha estado presente como el protagonista, y la elocuencia de su vida y la elocuencia de su heroísmo es la que más ha estado aleteando a lo largo de toda esta conversación. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube y hasta una próxima ocasión. Joaquín. Muchas gracias.